Hola, buenas tardes. Un placer estar con ustedes esta tarde. Adolfo Guzmán, un servidor más. Durante todo el día han estado conversando acerca de conceptos importantes respecto a transformación digital, el concepto de Big Data, inteligencia artificial. Ahorita quisiera hacer énfasis en algunas de las herramientas que nos van a permitir hacer esto. Vamos a aterrizar un poquito este tema. ¿Por qué Big Data lo están utilizando las organizaciones? Es una de las principales preguntas. ¿Big Data es solamente para compañías gigantes? Es otra pregunta. ¿Los proyectos de Big Data son largos? Las respuestas a todo esto las vamos a ir revisando durante la charla. Por favor, si tienen alguna inquietud, estoy a sus órdenes al finalizar la charla, ¿vale? Primero, recordar súper rápido la misión de Microsoft, empoderar a todas las personas dentro de las organizaciones para que puedan lograr más, para que puedan hacer más, para que logren su potencial, a través de herramientas de fácil uso que les permitan hacer su trabajo, cumplir con sus objetivos y poder dedicar ese tiempo libre, porque cumplir con sus objetivos se va a volver fácil, no va a ser una tarea engorrosa, para que sean propositivos hacia la organización. 4 pilares importantes que ustedes han venido revisando de la transformación digital. Primero, todas las organizaciones se centran en el cliente. Vista 360, cuáles son las características de mi cliente, qué cosas espera mi cliente, cómo debo evolucionar como organización para entregar los productos, bienes o servicios que mi cliente está solicitando hoy. Luego hay otro punto importante y es las operaciones, los diferentes procesos que sigue la organización y los procesos que seguía la organización, y si ustedes dan una mirada retrospectiva a sus empresas, los procesos que seguía la organización hace 10 años son bien diferentes a los que tienen hoy, incluso a los de hace 5 años, incluso a los de hace 3 años, porque como la competencia dentro del sector de su empresa, la demanda de los servicios y bienes que están solicitando los clientes está cambiando de una manera tan vertiginosa, la organización tiene también que hacer esos cambios para adecuarse. Los diferentes productos que la organización tiene que generar para los clientes. Y un punto súper importante es los empleados. Cómo los empleados están afrontando los nuevos retos, están afrontando los nuevos procesos, porque recordemos que el famoso triangulito personas, procesos, tecnología sigue siendo válido. Debo lograr un equilibrio. Es bien diferente el concepto de compañía digital a compañía que se hace una transformación de verdad digital. Si yo me quiero volver digital, acabe con el papel, vuelva todo digital, pero eso no garantiza una verdadera transformación. Si quieres una verdadera transformación, tienes que jugar con todos estos pilares. Y cada uno de esos pilares está generando data, está generando información. Y muchas veces esa información es ignorada dentro de la organización. Y como cada uno de esos puntos está generando data, debo tener un repositorio con la suficiente capacidad para recibir esa data. ¿Con qué propósito? Con el propósito de entender qué es lo que está pasando y comenzar a irradiar los conceptos transformacionales hacia cada uno de esos pilares. Y como se darán cuenta, entonces ya tengo una comunicación en doble vía. Cada uno de esos puntos me está generando datos. Con base en eso hay un proceso de toma de decisiones dentro de la organización que devuelve y articula ciertos cambios en cada uno de esos puntos claves de transformación digital. Entonces, seguir un modelo completo me permite tener data para tomar decisiones de una manera inteligente dentro de las organizaciones. Este es uno de los puntos, y digamos de esto podríamos hablar toda una hora, pero por tiempo es uno de los puntos claves que debemos considerar dentro del proceso. Ahora hablemos un poquito de los datos. Hace 20 años, cuando se hablaban de bases de datos, tamaño de bases de datos, hablábamos de megas. Luego decíamos, tengo una base de datos muy grande. ¿De cuánto es? De 10 gigas. Uy, gigante. Una base de datos enorme. ¿De cuánto es? De 600 gigas. Gigante. Hoy ya no hablamos de gigas. Hablamos de teras,
petas o zettabytes de información. La cantidad de datos que están recibiendo los sistemas misionales es tan grande que los motores de bases de datos tradicional se están quedando cortos en dar respuesta a ese volumen tan grande de datos. El otro punto importante es que toda la vida estuvimos pensando desde el punto de vista de datos en procesamiento en batch. ¿Eso qué significa? Quiero el reporte del 2017. Vaya y consulte hacia atrás y genere esos informes. Quiero saber cómo nos fue en las ventas en el año 2018. Quiero saber cómo nos fue la semana pasada. Quiero saber cómo nos fue ayer, mucho atrás. Y ahora a las organizaciones le están diciendo, no señor, yo necesito los informes real time. Quiero saber cómo están las ventas ahorita. ¿Cuáles son los puntos dentro de los almacenes donde no se está vendiendo bien? ¿Cómo se encuentran, si hablamos de un proyecto de IoT, una serie de sensores y dispositivos ahorita? No me interesa cómo estuvieron hace un mes. Quiero la información ahorita para tomar decisiones ya. El otro punto, que es otro punto clave para las personas que vienen de la era anterior, y es bases de datos relacionales todo el tiempo. El concepto de una basecita de datos, tabla, relación entre tablas, entidad, relación, tradicional. Y ahorita ya me dicen, no solamente hay que manejar datos estructurados, sino hay que manejar datos semiestructurados y datos no estructurados. Entonces dice uno, uy, espere. Entonces una tabla tenía registros, había columnas que eran los campos, pero ahorita usted me está diciendo que yo debo trabajar no con un esquema fijo de tabla, sino que yo puedo tener un registro de 2 columnas, otro de 5 columnas, otro de 10 columnas, otro de 1, y además no lo voy a ver así horizontal, sino lo comienzo a ver vertical y comienza a aparecer algo que se llama el formato JSON dentro de los datos. Y los datos no necesariamente eran campo tipo numérico, siempre va a ser numérico, sino que puedo hacer mezclas y comienza a aparecer un nuevo concepto que comienza a hacer que los datos que se están recibiendo y se están guardando sean diferentes al tradicional. Como les dije al principio, siempre mirábamos hacia atrás. Quiero hacer analítica hacia atrás, o sea, analítica descriptiva. Ahorita las organizaciones dicen, quiero saber qué está pasando en este momento y quiero hacer analítica diagnóstica pronta. Y algo más importante, la mayoría de organizaciones, independientemente de la vertical, sea retail, sea salud, sea financiero, quieren saber qué podría pasar adelante. Quieren hacer analítica predictiva. ¿Con base en qué? En la historia. Si yo no tengo buena data hacia atrás, predecir es un poquito complejo. Si tengo buena data hacia atrás, puedo detectar patrones y comenzar a predecir cosas hacia adelante. Para luego llegar a lo que quieren ya todas las organizaciones, y es, quiero hacer una analítica prescriptiva. Y es cuando el gerente de la compañía o el presidente le dice a todos sus ejecutivos, yo quiero lograr ese escenario predictivo que nos han mostrado. ¿Cómo cambiamos nuestros procesos y procedimientos internos y nuestra estrategia para lograr llegar allá? Y tenemos entonces ya una analítica 100% interesante para la organización si analizamos un ROI. Big Data. ¿Han escuchado del señor Hadoop, Apache Hadoop? Open Source. Y ha venido evolucionando. La última versión clave de Hadoop fue la 3.0 que salió en diciembre del 2017. ¿Y por qué es clave? Una corta introducción. Cuando yo guardo información dentro de un repositorio Hadoop, ese bloquecito de datos, la información se divide en bloquecitos, ese bloquecito se duplica, triplica, queda 3 veces dentro de ese arreglo de storage grande. O sea que si yo tengo un total de almacenamiento de 9 terabytes, en realidad de datos, solamente tengo 3, porque los otros 6 es la réplica que está generando el bloquecito. Eso tiene unos beneficios importantes en temas de alta disponibilidad y en temas de entregar información, no solo un cajoncito, sino 3, como está replicado, súper rápido, pero tiene un tema importante de storage. Cuando sale Hadoop 3.0, hizo un cambio importante y dice, ya no es necesario que tripliquemos la información. Eso tiene un ahorro importante en storage,
para las organizaciones. Agrega unos conceptos claves de contenedores. Ya no máquina virtual así de gorda, quiero tener mini máquinas virtuales, containers, con toda una estrategia por detrás. Es la versión que en este momento se está trabajando, la última versión es la 3.11. Dentro de este escenario, quiero revisitar muy rápido el BI tradicional para mirar cómo comienza a encajar Big Data. Entonces, en el BI tradicional, las organizaciones tienen sus bases de datos, la base de datos del ERP, del CRM, bases de datos de línea de negocio, bases de datos internas. ¿Qué hace el analista de datos? Coge toda esta información y comienza a jalarla y la guarda en un repositorio temporal que se llama el staging area. ¿A través de qué? De un proceso que se llama ETLs, extracción, transformación y carga. Una vez lo coloca acá, comienza a depurar y a hacer cruces con la información de acuerdo a cómo la organización la necesita, para luego poblarla dentro de un data warehouse, que es su famosa bodega de datos. Y dentro de la bodega de datos, si es necesario, comienza a articular ciertos data marts por unidad de negocio, súper rápido. Y luego, con unas herramientas chéveres, se conecta a estos señores para generar los reportes, generar los informes. Ese es el proceso tradicional de cualquier BI, sigue siendo válido hoy. Entonces, lo primero que comenzó a pasar es que los sistemas misionales comenzaron a recibir muchísima data y este staging se comenzó a quedar corto. Como había mucha data, las reglas de negocio y transformaciones y arreglo que yo tenía que hacer acá comenzó a quedarse un poquito corto. Y este proceso que antes duraba minutos, horas, ahora comenzó a volverse de días. Y luego comencé a pasar información aquí, pero el concepto de Data Warehouse tiene un tema complejo y es que yo tengo que definir un esquema para aterrizar la estructura de mi Data Warehouse y ya cuando tengo un esquema definido, esa extracción de datos para poblar mi Data Warehouse comienza a restringirme las opciones y posibilidades, cosa que no existe en el campo Big Data. Entonces, creció los volúmenes de información. Bueno, lo segundo es que comenzaron a pedirme real time y un data warehouse no está diseñado para trabajar en real time. Un data warehouse está pensado para procesos en batch. Con las nuevas arquitecturas, tipo, por ejemplo, Teradata, tipo Azure SQL Data Warehouse, ya se trabaja el concepto de MPP, procesamiento masivo en paralelo, que son varios nodos procesando información y entonces ya podría acercarme a conceptos de real time. Pero en esencia el Data Warehouse no estaba para eso. Lo segundo, aparecieron nuevos tipos de datos y entonces ya no era la información tradicional estructurada de los sistemas misionales, sino necesito hacer cruces contra lo que están diciendo de nuestra compañía en redes sociales. Necesito, dentro de la planta de producción, jalar información de un poco de sensores e integrar campos claves con la información que estaba manejando en los transaccionales. Entonces, comenzó a complicarse el tema, porque además aquí estamos hablando siempre de repositorios estructurados. Y luego me dicen, definitivamente, tenemos nuevas fuentes. Necesitamos conectarnos con el cloud. Y en el cloud hay un pocononón de datos que también necesito integrar. Entonces, básicamente, el escenario comenzó a enredarse y ahí es cuando tecnologías como Hadoop de verdad se vuelven interesantes. Primero, es open source, relativamente barato. Segundo, comenzó con un sistema de archivos distribuido que no es un disco duro, no son 2 discos duros, 5 discos duros, no son discos duros que se configuran en un arreglo, sino que es un concepto de cómputo y storage, cómputo y storage, cómputo y storage dentro de una gran caja para tener unos tiempos de respuesta muy buenos, para trabajar a una velocidad importante, con variedad de datos y con unos volúmenes de datos gigantes. Entonces, HDFS es el sistema de archivos distribuidos de Hadoop y es el que, digamos, define el corazón de la solución, aparte de lo que yo llamo arriba los cerebritos, que ya se los voy a mencionar. Entonces, aparece un concepto, Data Lake. Les decía que dentro del concepto de HDFS, tengo servidor con disco, y aquí tengo mi arreglo.
Esto lo puedo tener on-premise, es decir, acá en la tierra, en mi data center, o lo puedo tener en el cloud. En el cloud hablaríamos de un escenario IaaS. Tengo 2, 4, 6, 8, 10 teras. Cada disco de servidor de 2 teras. Y luego se me quedó chiquito esos 10 teras. Y entonces tenemos que seguir creciendo. Y aparecen más servidores. Y aparecen más servidores en la medida en que yo crezca. Puedo trabajarlo así o puedo trabajarlo en un escenario cloud con algo que se denomina el Data Lake. Y paso de un concepto IaaS a un concepto PaaS. Esto por debajo, ¿qué es? Eso. Pero ¿cuál es la ventaja para mí como usuario de la solución? Yo no me tengo que preocupar por la configuración, manejo, administración y gestión de esa cosa. Simplemente pido espacio de disco. Necesito 1 tera, necesito 10 teras, necesito 100 teras, necesito un peta de información. Y luego digo, ya no necesito el peta, necesito 20 teras otra vez. Entonces, el concepto de elasticidad del cloud y pago solamente por el uso. Este tema es importante dentro de las arquitecturas de Big Data. Parte inferior, opciones de ingesta, opciones que me generan datos. ¿A dónde llevo todos esos datos? Los llevo al Data Lake. Entonces, al Data Lake Storage. Ese arreglo especial de discos donde voy a guardar la información. Pero hasta ahí no he hecho mucho. Simplemente consolidé datos. Jalé y los puse ahí. Y una vez están ahí, entonces defino un esquema de gobierno y digo, mire, toda la data que yo jale la guardo en una partición o en una cajita o en una carpeta que se llamen datos crudos. Entonces, jalé de aquí, todo tal como llegó ahí. Y luego con cerebritos acá arriba voy a maciar estos datos y los voy a colocar en datos procesados. Y luego que ya tengo una sábana consistente de datos, entonces voy a comenzar a hacer analítica predictiva. Entonces, puedo comenzar a jugar con esos datos procesados y los resultados dejarlos en una zona de datos resultados. 3 opciones básicas dentro de la definición de ese Data Lake. Podrían haber muchas más. Aparece una herramienta importante que se llama Data Explorer, que permite que ese Data Science, ese Data Engineering, se conecte muy rápido a todos estos datos que tiene acá, altera de datos o gigas de información, a hacer queries muy rápido. Y todavía no hemos implementado nada de Big Data. Simplemente un storage grande con un explorador que me permite hacer consultas y cruces rápidos de información. 3 componentes claves: procesamiento. Pasemos de datos crudos a datos procesados. Aquí haga analítica, aquí haga machine learning. Incluso aquí, si tiene datos, trabaje con temas de inteligencia artificial. Hicimos un evento y en el evento tomamos 1 millón de fotos. Y nos preguntan a nivel corporativo, oiga, ¿cuántas personas aparecen con una botella de tal cosa de todas esas fotos que tenemos? Pues en lugar de mirar una por una 1 millón de fotos, simplemente ejecuta un proceso a través de inteligencia artificial que hace identificación de objetos y nos dice, mire, en toda esa población de imágenes hay tantas personas. Va uno corriendo a Mercadeo a dar la respuesta y Mercadeo dice, bueno, ¿y cuántos eran hombres y cuántos eran mujeres? Entonces, la idea es ejecutar otro componente de inteligencia artificial que hace identificación de género. Luego, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cuál es el rango de edad promedio de las personas que tenían ese objeto? Cada uno de esos componentes son elementos de inteligencia artificial. Arriba está el que me agrupa estos señores y dentro de los escenarios de Big Data tradicionales está Cloudera, está Hortonworks o en el caso de Microsoft en Azure, algo que se llama HD Insight. ¿Qué es HD Insight? La solución de Hortonworks funcionando como PaaS en Azure. Está IaaS, PaaS. ¿Qué es más chévere? PaaS. ¿Por qué? Porque es más fácil de manejar y administrar. La complejidad es más pequeñita. Entonces, y aparece un nuevo elemento clave que según los expertos de Big Data está trabajando en este momento escenarios gigantes, en compañías gigantes, que es Databricks. ¿Qué es Databricks? Yo lo llamo un Spark con esteroides. Es una solución Spark
100% PaaS en el cloud. O sea, es una solución que nació para aprovechar todas las características del cloud. ¿Para qué me sirve? Para los temas de procesamiento, para los temas de analítica y para los temas de inteligencia artificial. En Microsoft soportamos todos los cerebritos que yo puse arriba, pero uno de los componentes claves en este momento es Databricks. Cuando trabajamos temas de analítica con Cloudera, ¿qué componente trabajamos harto? Spark. Cuando tenemos Horton y queremos trabajar analítica, ¿qué componente utilizamos? Spark. Entonces, tienen allí las opciones. Los invito a que revisen y exploren Databricks. Esto es lo que les mencionaba ahorita, Hortonworks, aliado con Microsoft, se llama HD Insight, funcionando como PaaS en el cloud. ¿Qué me ofrecen esas tecnologías? Me ofrecen todos los servicios que vimos en la sesión anterior, tradicionales para procesamiento en real time, procesamiento en batch, para hacer machine learning, para masear esos datos y hacer analítica. Esto me lo ofrece Cloudera, Hortonworks, sin problema. Como bien se mencionaba en la sesión anterior, casi que esto se convierte en una jungla por los logos, los iconos de cada una de las tecnologías. Y el Data Science entonces tiene diferentes alternativas dependiendo de lo que quiera hacer, lo mismo que el Data Engineering, para procesar esa información. En Azure aparece un componente interesante que se llama Data Factory. ¿Qué es Data Factory? Una súper herramienta para hacer ETLs, para venir a conectarme a los datos, jalar la información y colocarla dentro del Data Lake. De una manera fácil, de una manera gráfica, respetando el tema de permisos, y es altamente escalable, permite jalar y colocar en el Data Lake grandes volúmenes de datos. Este sería una arquitectura de referencia general básica. Hacemos ingesta de datos a través del Data Factory, luego tenemos los cerebritos que nos ayudan a procesar esa información que hemos colocado acá en el Data Lake para entregar información en una partición del Data Lake o en un Data Warehouse, pero el Data Warehouse ya recibiría son los resultados, las conclusiones del proceso. Les mencionaba Data Explorer, una herramienta clave en todos los procesos de visualización y exploración inicial de esos datos que tengo en el cloud. En menos de un segundo hacemos una consulta sobre una tabla o sobre una base de datos de más de 1 billón de registros. Entonces, la idea es tener un poder de cómputo importante para tener estas respuestas rápidas. Si estoy apuntando a dónde es, no. Entonces, a grosso modo, el Data Lake sería transversal, es donde guardo los datos, no hay duplicidad de información. Tengo el explorador, tengo el cerebrito que me ayuda a masear esta información y tengo las herramientas de BI tradicionales por este lado. Pero la idea no es que cada uno de esos componentes tenga su propio storage, porque entonces saldría, digamos, costoso desde el punto de vista de almacenamiento, duplicidad de información. Recordemos simplemente cuáles son esos cerebritos. Puedo tener cualquiera de estas tecnologías procesando esos datos, todos los datos que tengo en el Data Lake. ¿Cuál es la mejor? Depende de la necesidad de la organización, depende de la necesidad del usuario. Podría trabajar solo con esta, podría trabajar con cualquiera de estas dos, podría trabajar con esta que es Hortonworks como PaaS, mejor dicho, lo que necesite la organización. No hay una fórmula de que siempre toca solo con esta, hay que validar los requerimientos. Déjenme pasar un segundito por acá. Como les decía, en Microsoft estamos trabajando mucho el concepto de Databricks. Esto lo dicen analistas de industria. Databricks permite trabajar temas in memory 100 veces más rápido que el Hadoop tradicional. Entonces, costo-beneficio, hay que entrar a revisar esta opción. Esta no es una solución, repito, Microsoft, es una solución open source, es el Spark con toda la fuerza funcionando en el cloud.
tiene diferentes componentes importantes para los data science. Quiero trabajar con R, que es el lenguaje de programación más utilizado por los data science para sus modelos predictivos. Quiero trabajar con Python. Quiero trabajar con Scala, que es el lenguaje de programación nativo de Spark. Lo tengo allí disponible. Entonces puedo trabajar procesamiento en batch, puedo trabajar procesamiento en real time, puedo hacer consultas a través de Spark SQL sobre la información que tengo en el Data Lake, tengo componentes y un motor de Machine Learning, puedo hacer Deep Learning. Esto que les dije ahorita de vaya busque en un video o vaya busque en un poconodón de fotos ciertos objetos, es Deep Learning, está disponible dentro de todo el soporte de Databricks. Ahora, algunos escenarios generales de referencia. Por arriba tengo una arquitectura en tiempo real, donde recibo información de devices a través de un IoT Hub, recibo información de eventos a través de un componente que se llama Kafka, todo esto donde se guarda en el Data Lake, o procesamiento en batch, lo hago con Data Factory, que era la herramienta que dijimos que me permite jalar, o lo hago con otras herramientas del mercado de industria que es de acuerdo a la necesidad. El cerebrito en la mitad que procesa todo y me entrega la información para que la organización se sirva de esos datos que hemos procesado. Déjenme ir acá súper rápido. Quería, digamos, ya se me acabó el tiempo, pero quiero dejarlos con este video para que se lleven una pequeña introducción al mundo de inteligencia artificial. El videito 1, porfa. Today, right now, you have more power at your fingertips than entire generations that came before you. No se ve. Think about that. That's what technology really is. It's possibility, it's adaptability, it's capability. But in the end, it's only a tool. What's a hammer without a person who swings it? It's not about what technology can do, it's about what you can do with it. You're the voice, and it's the microphone. When you're the artist, it's the paintbrush. We are living in the future we always dreamed of. We have mixed reality that changes how we see the world, and AI empowering us to change the world we see. You have more power at your fingertips than entire generations that came before you. So here's the question, what will you do with it? Bueno, una introducción general a los temas de inteligencia artificial. Inteligencia artificial suena complejo. Inteligencia artificial en el cloud es fácil, no es complejo. Son un pocononón de tecnologías de Machine Learning preempaquetadas, listas para llamar en forma de APIs a través de sus aplicaciones, a través de soluciones que ustedes creen. Muchas organizaciones ya están utilizando todos estos componentes que les permiten ahorrar dinero, ahorrar en procesos o optimizar los procesos. Bancos que antes se demoraban un poco de tiempo haciendo escaneo y vigilancia de documentos, ahorita pasa por un lado y hay un proceso automático robotizado que, a través de inteligencia artificial que ejecuta todo esto. Bots. Bots suena como que solo las compañías más grandes podrían tener bots. Ustedes, si se conectan a Azure y buscan el componente de bots, pueden crear un bot en menos de 5 minutos. Ahí está la tecnología, es gratuita para probar. ¿Qué es un bot? Un asistente digital. Entonces yo le pregunto, él me responde. Puede ser un bot un poquito más inteligente. Yo le pregunto y él me dice, espérate tantico, va a un sistema, hace cosas y me entrega resultados. Entonces ya es un bot transaccional. Está la tecnología, los invito por favor a explorarla. Todo esto se conoce como inteligencia artificial, machine learning con algoritmos predictivos, plantillas que ya están hechas, casi nunca el data science arranca de cero, arranca con base en una plantilla básica, opciones de deep learning avanzadas, donde lo importante ya no es el procesador del servidor, sino el procesador de la tarjeta graficadora para hacer deep learning y análisis sobre imágenes y video. Esto era a grosso modo, para no superar muchísimo el tiempo, lo que quería presentarles. Como les dije, Adolfo Guzmán, adolfog@microsoft.com. Por favor, estoy a sus órdenes. Vale, muchas gracias.